Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva webinar de reflexiones y aprendizajes para PYME que realizamos en el marco de nuestro programa de dirección de pequeñas y medianas empresas. El DPME es un programa que lleva más de 35 años acompañando a empresarios PYME de toda la región y de Argentina, brindándoles herramientas y ayudándolos a profesionalizarse. Soy Inés Ahores, trabajo en el segmento PYME del IAE y seré quien acompañe y modere esta webinar a lo largo de la próxima hora. Les voy a pedir por favor que a través del chat nos cuenten desde dónde nos están viendo y además nos acerquen sus preguntas. Haremos una pausa aproximadamente a los 15-20 minutos con los primeros temas, ahí podrán hacer las primeras consultas y luego más adelante abriremos lugar a consultas nuevamente. Ahora sí, le damos la bienvenida al profesor Mariano Mileo. Mariano es profesor del IAE, del área de dirección y control, es empresario PYME, es asesor de empresas. Mariano, gracias por acompañarnos. Gracias, Inés. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto volver a tener otro encuentro en esta nueva modalidad. Así que muy contentos de poder seguir compartiendo conceptos y temas que espero les ayuden mucho. Hoy un poco lo que vamos a estar hablando es respecto al gobierno de la empresa, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo dirigir. Yo no quise usar la palabra liderar, aunque es una palabra más exacta, pero en definitiva lo que estamos buscando es entender como el modelo de gobierno, más allá del liderazgo de una persona, sino el modelo de gobierno que debería reinar en una organización, y en este caso enfocado bien a las pymes, pero esto también puede ser extrapolado a un área, ¿no? Si alguno de ustedes forma parte de una empresa más grande, una multinacional o algo parecido, es muy aplicable a las metodologías y a las dinámicas que yo recomiendo para también empresas grandes, llevados a un área dentro de esas grandes como líder de un área de esas organizaciones. Cuando estamos, les hago énfasis en lo que dijo Inés. Si ponen la vista del speaker view, si lo tienen en inglés, o el del hablante ahí en Zoom, van a tener siempre, yo no sé que no soy, digamos, tan lindo, digamos, pero es para que vean más la pantalla que a mí, pero si quieren no perderse lo que está atrás, igualmente vamos a compartir la presentación luego del webinar, así que el material lo van a tener de todas formas. Entonces, avanzando con el tema, nosotros hicimos un webinar allá por fines de abril, parece una eternidad, pero no fue hace tanto, donde yo les proponía, no sé si algunos de ustedes habrán estado, digamos, en ese evento, pero en definitiva yo para hacer un muy breve repaso, les habíamos propuesto analizar la salud de la empresa, haciendo un poco la analogía con el COVID, cómo era la salud de la empresa, si se animaban a diagnosticar la salud de la empresa en medio de la pandemia, ¿no? Y la idea ahí con lo que tiene que ver con la salud de la empresa, yo los invitaba a reflexionar en distintos capítulos o dimensiones. Uno de ellos era revisar el modelo de negocios. Y cuando hablábamos del modelo de negocios, lo que les invitaba es a revisar la propuesta de valor, revisar a los competidores, revisar estratégicamente el negocio para entender qué cosas a partir de esta crisis podían llegar a haber venido para quedarse y tener el cuidado de detectar, sea competidores que aparecieron ahora y vinieron para quedarse, sea propuesta de valor que queda desactualizada, intermediación que queda puenteada por grandes compañías, bueno, que analicen un poco lo que era el modelo de negocios en el que estaban. El otro que los invitaba a reflexionar tenía que ver con el modelo de governance, del modelo de gobierno, que es lo que vamos a hacer Zoom hoy, y nos vamos a meter un poco más en profundidad. El otro era el de responsabilidad social empresaria, en términos de entender cómo nos estábamos portando, entre comillas, y si estábamos siendo todo lo coherente que requiere una situación como la actual, y si en definitiva a veces las grandes compañías, sobre todo, o empresas pymes que se abocan a tratar de ayudar en una cantidad de temas que tienen que ver con ayudar a los más desvalidos o incluso a su propio personal, si estábamos siendo coherentes en estos momentos, o en estos momentos nos habíamos olvidado de todas esas campañas y de todos esos discursos. La otra dimensión que los invitaba a reflexionar era sobre la parte de clientes y cómo estábamos gestionando clientes.
en lo que tiene que ver con clientes, es más de entablar una relación más cercana y analizar un poco cómo estaban los clientes en esta pandemia. Y luego lo que tenía que ver con colaboradores, perdón, proveedores y también colaboradores. Colaboradores fue una de las dimensiones. Nosotros hicimos una encuesta a partir de esto a empresarios pymes y hola, ahí estoy. Ahí Volví y estás, ahí está, me volviste. había caído, Acá ¿no? estás. Sí, 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 no pasa nada. tuve Acá un estamos. cortecito. Ahí vamos. Entonces, Dale. no sé hasta dónde me escucharon. Entiendo que responsabilidad social empresaria era una de las dimensiones. Sí. Clientes y la relación con clientes era otro tema muy importante a tener en cuenta. Y luego lo que tenía que ver con proveedores también, porque analizar qué nivel de proveedores y qué nivel de confiabilidad en proveedores teníamos es algo bastante también importante. Y el último punto, no menor, era colaboradores. Nosotros a partir de este webinar disparamos a empresarios pymes una encuesta. Esa encuesta arrancó, digamos, la publicamos, incluso salió en varios medios y está disponible incluso en la web del IAE publicada. Pero en definitiva, uno de los aspectos que fue peor evaluado, y por eso un poco traté de focalizar sobre este tema, es lo que tiene que ver con modelo de gobierno, ¿no? Cuando encuestamos esas dimensiones que las ven atrás mío, en todo lo que tenía que ver, no importa que no vean así en detalle los números, pero la que tiene la flecha verde es justamente modelo de gobierno, es una de las que dio en forma más baja, en el puntaje más bajo, junto con el análisis sobre lo que tenía que ver con proveedores, clientes proveedores, o sea, las pymes en general no se dedican a hacer un análisis o establecer ciertos vínculos de relación más estratégica y de largo plazo con clientes y sobre todo con proveedores, dentro del combo clientes-proveedores. Pero el otro punto que no me llamó la atención porque lo veo muy seguido en empresas, pero que se autodiagnosticaran de esta forma, lo que tiene que ver con modelo de gobierno, ¿no? Y en modelo de gobierno es donde yo quisiera explorar con ustedes un poco cómo están parados en esto y animar a compartir cómo recomendaría que armen su modelo de gobierno en la organización, ¿no? Para esto, una de las cosas que quisiera es, voy a lanzar una encuesta. Ahí la estoy lanzando. La idea es, ¿con cuál de estas dos afirmaciones se sienten más cómodos o creen que es la realidad de su empresa, ¿no? Uno es, las decisiones de la empresa se encuentran prácticamente 100% centralizadas en el dueño, si puede ser dueño o gerente general, si fuera el caso, y las decisiones se encuentran distribuidas entre mandos medios y el dueño según el nivel estratégico que tengan. ¿Cómo se sienten que funciona la empresa en la que todos ustedes están, digamos, sean porque son dueños, sean porque son funcionarios? Entender cómo está repartido esto, cuánto de dueño dependiente y cuánto de una toma de decisiones más distribuida. Bien, creo que ahí más o menos estamos. Les voy a compartir el resultado. Acá habla de que un 45, casi un 46% es muy centralizada en el dueño y un 54% manifestó estar con decisiones un poquito más distribuidas, ¿no? Está bastante repartido más hacia no dueño dependiente, que es un poco, pero bastante parejo. Casi podríamos decir que mitad y mitad están teniendo todavía una centralidad muy grande del dueño en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, avanzando con esto, lo que dio la encuesta que hicimos fue que el 60%, a diferencia de ustedes, o sea, se invirtió, quiero hacer el 60-40 que había recién, habla de que el 60% aún tenían
centralizada la toma de decisiones en dueños, pero a la vez lo extraño de esto terminaba siendo de que el 80% igualmente decía que tenía un equipo que lo acompañaba, que estaba a la altura y con las capacidades para afrontar futuros desafíos. Entonces, parecía como una contradicción. ¿Por qué tanta gente centralizada en el dueño, tantas empresas centralizadas en el dueño? Gracias, Joaquín, que me dice que se ve muy bien la pantalla. Y la otra, por el otro lado, decir, sí, pero dicen que tienen el equipo, entonces ¿por qué está centralizado en el dueño las decisiones mayormente si tienen un equipo competitivo? Entonces ahí empezaba como una especie de contradicción. Y por eso me pareció interesante abordar este tema, ¿no? Siguiendo con los que quieran ir haciendo preguntas, les recuerdo, chat, lo van haciendo y después Inés, en algún corte que vamos haciendo, me traslada las preguntas y las vamos respondiendo, ¿sí? Entonces, lo vamos a dividir esta charla en 4 pilares, básicamente, en cuatro ejes de trabajo respecto al modelo de gobierno. Uno es la construcción de los equipos, justamente. El otro es el liderazgo, y ahí metemos un poquito de liderazgo y un poquito de estilos, ¿no? Del dueño, sobre todo, qué tipo de liderazgo, sin abordar temas del área de comportamiento humano, pues si no mis colegas me van a tirar la bronca, pero en definitiva un poquito de construcción de equipos, un poquito de liderazgo, ver qué dinámicas son las que en la práctica funcionan para poder tener un buen modelo de gobierno. Y por último, ya es mi tema, digamos, en el cual los torturo bastante a los que me han tenido en clase, que tiene que ver con todo lo que es medición de performance, ¿no? O sea, si todo este modelo de gobierno no lo terminamos utilizando para medir performance de la organización y entender y diagnosticar, la verdad no tiene demasiado sentido. Entonces, vamos a avanzar con cada una de estas 4 entonces dimensiones. Entrando en lo que es construcción de equipo, la verdad es que yo lo que he visto en algún punto es que algunos dueños pymes con los que me ha tocado conversar o trabajar, han descubierto en esto del tema remoto el hecho de poder delegar bastante más de lo que lo hacían normalmente, ¿no? Pasaba como que de alguna manera en el presencial, en el día a día, estaban muy cerca de la organización, muy cerca de la gente, decidiendo mucho ellos, estando mucho en la micro, mucho en la parte operativa, y el hecho de tener que distanciarse y tener parte de sus equipos quizás en sus casas o en forma remota y demás, llevó a que tuvieran que a la fuerza desarrollar el hecho de confiar y delegar algunos temas para que lo hagan, y esa distancia a algunos les causó una úlcera, digamos, claramente, pero en definitiva les generó también ese poder confiar y poder darse cuenta que ellos no tienen que estar absolutamente en todos los detalles. El efecto acostumbramiento, yo hablo que en la construcción del equipo hay que tener muy en cuenta de que a veces, esto que pasaba con la contradicción que hablábamos recién, ¿no? Tengo el equipo, pero igual está centralizado en el dueño. Y en definitiva te acostumbraste al equipo que tenías, aunque si te pregunto rápido me decís que el equipo está bien, y cuando empiezo a hurgar un poquito, me pasa bastante cuando aterrizo en alguna pyme, vas hurgando y decís, pero entonces no, bueno, esto termino haciéndolo yo porque no sé qué, tiene este problema, y al final decís, sí, pero de lo que me dijiste al principio, si yo te preguntaba de una sola vez, me dijiste que el equipo estaba bien y vos estabas conforme con el equipo, cuando empiezo a hurgar un poquito, vos estás metido en todos lados, pero además estás con una insatisfacción cuando vamos a detalle en cada uno. Y entonces hay un efecto de acostumbramiento que a veces uno, ¿no? Cuando uno le duele algo del cuerpo y llega un momento que, ¿no? Sobre todo cuando entramos en los 50, que entramos con alguna articulación, alguna cosita, y uno se acostumbra a ese dolor. Y vos decís, ¿por qué? Si vas al médico, te hace un tratamiento, haces una recuperación, va. Pero nos acostumbramos de alguna manera a subsidiar algunos puestos en donde no estamos conformes. Y ahí el problema también es que con eso no disparamos, también la capacitación y la oportunidad de que la persona se desarrolle. Entonces nos acostumbramos, subsidiamos, y ni siquiera hacemos algo para que esa persona se desarrolle en los temas que se tiene que desarrollar, porque ya convivimos con eso. Entonces, ojo con el efecto acostumbramiento. En lo que tiene que ver con las fases de la empresa, tiene relación con la anterior, pero a veces, más allá de que estemos anestesiados o no de ciertas cosas, la empresa va pasando por fases.
algunos que han compartido conmigo en clase, yo he mostrado alguna curva, digamos, de Gartner que muestra lo que es Greiner, no Gartner. Greiner, que lo que hace es mostrar la fase de evolución de la empresa y llega un momento donde uno tiene que delegar, tiene que controlar, después, bueno, va desarrollando el negocio a medida que va avanzando la madurez. Las fases de la empresa normalmente necesitan capacidades distintas. Al necesitar capacidades distintas, la gente a veces llega a un techo y necesita algún recambio en la organización en términos de capacidades o de equipo de trabajo. Y eso a veces al dueño, cuando hay sobre todo mucha antigüedad en algunas personas, no solo por lo económico, sino por lo afectivo, le cuesta prescindir de esa gente. Y la empresa queda medio trabada en esos temas. Ni hablar cuando estas cosas se dan en lo productivo, si es una empresa productiva, si es un comercial, que llegó hasta un punto, pero cuando uno quiere avanzar, la empresa no avanza y en realidad lo que tiene es una falta de capacidad y una imposibilidad, y ese comercial llegó a su techo en su desarrollo profesional, en sus capacidades. Entonces, tener en cuenta que las fases llevan a veces un recambio de gente. Y cuando el recambio de gente se da, al dueño pyme realmente le cambia mucho la dinámica de trabajo. Luego, para avanzar, digamos, con esto de los ejes, uno de estos entonces era construcción del equipo, estar atento a estas cosas. El otro es el liderazgo, ¿no? Y me gustó esta foto que ven ahí, es el tipo parado arriba de la silla y con el megáfono, digamos, volviéndolo loco a alguno. Acá es donde empezamos con ciertos temas que tienen que ver con ya hacer una autocrítica o un autodiagnóstico de ustedes mismos, digamos, como dueños o de líderes, si son de algún área organizacional, ¿no? Entonces, acá por un lado, la disciplina en la conducción, ¿no? Y la disciplina de conducción me refiero más que nada a que esto de tener un modelo de gobierno y establecer ciertas prácticas de seguimiento de temas y de ser el líder de ese equipo, lleva algunos temas que tienen que ver con la disciplina. Y con la disciplina estoy hablando, que después lo vamos a ver cuando hablemos de las dinámicas claves que son importantes para que esto funcione. El hecho de ser disciplinados en el seguimiento de temas, el hecho de las minutas de reunión. Después vamos a hablar de algunas cosas de esas, pero en definitiva, muchas veces dejamos que el día a día nos lleve y surfeamos esa ola del día a día y no la que la agenda del negocio requiere. Entonces, tratar de ser muy disciplinado, de que si tenemos 2 o 3 proyectos en cartera, están rodando esos 2 o 3 proyectos. Además, sabemos que ciertos indicadores son los importantes y demás, ser disciplinado en que esos son los temas que tenemos que revisar en las reuniones. Y muchas veces esto de que la ola del día a día nos lleve y que no nos deje ser tan disciplinados, tiene que ver con la calidad de agenda del número 1. Me han escuchado hasta el hartazgo, incluso en el programa que hacemos con el profesor Julián Irigoyen de Delegar sin perder el control, hablamos mucho de la calidad de agenda del directivo en general, no solo del dueño, sino de gerentes y directivos. Y que es muy difícil conseguir, digamos, el ser disciplinado y a la vez tener una agenda acorde al nivel de rol que yo ocupo en la organización. Entonces, trabajar mucho el qué es lo que necesita, digamos, ser gobernado y por lo tanto cuál es mi rol y qué necesita el equipo de mí y dónde me tengo que meter y dónde no me tengo que meter, ¿no? Entonces, en este punto, la agenda número 1, como cuidar realmente y cuestionarse todo el tiempo si lo que estoy haciendo, nosotros siempre damos un ejemplo con Julián que tiene que ver con, si ustedes pasan una semana y anotaron durante toda una semana todas las cosas que hicieron, analicen luego en qué temas tendrían que haber estado metidos y en qué temas no tendrían que haber estado metidos. Si es propio de un dueño, de un gerente o del rol que ustedes tienen en la organización, el haber estado metido en esos temas. Una cosa es supervisar el tema, otra cosa es haber estado embarrado en el tema. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y mucho esto a veces se contamina porque en la operación, en la batalla, está nuestra zona de confort. Y entonces salir un poquito de esa zona de confort. Y ahí es donde se meten los temas de estilos, que los vamos a abordar ahora con una encuesta. No sé si hasta acá, antes de entrar en el tema de estilos, ¿hay alguna pregunta, Inés?
Mariano, no hay demasiadas preguntas por el momento, algunos comentarios que Bárbaro. tienen que ver con performance, pero eso vas a hablar más adelante. Puedo contarte, sí, que no, bueno, que te están viendo del interior del país, sobre todo, de algunas ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, desde Ushuaia, Comodoro, Neuquén, también alguien de Montevideo, Qué Santa bueno. Fe, Cipolletti, Río Negro, así que, y acá, a ver, hay algunas preguntas que te empezaron a escribirlas ahora, no sé si querés que las leo o avanzamos y vamos para el final. Léela mientras yo hago un comentario. A todos ellos que me están viendo, sobre todo del interior, voy a pasar un chivo, Inés, te voy a ayudar con algo. Voy a estar dando clases, me han asignado en este año el PYME regional, el DPME, el programa DPME regional, así que voy a estar dando clases en el DPME regional este año, que se va a hacer. Así que, nada, invitarlos a eso, digamos. Y mientras, Inés, si hay Hay alguna una pregunta, pregunta entonces, de José García Espil que dice, casi siempre en las pymes hay integrantes clave correcto. antiguos que son tapón para el progreso y la modernización. ¿Cómo manejarlos? A ver, por un lado, es importante ejercer también algo que quizás no puse en la presentación y con la pregunta me viene muy bien para reforzar, lo que tiene que ver con el feedback, que lo han escuchado hasta el hartazgo, pero nos cuesta muchísimo. El hecho de poder sintonizar todo el tiempo con nuestro equipo clave, qué expectativas nosotros tenemos de ellos, y que ellos mismos vayan siendo conscientes de hasta dónde llegan sus capacidades y hasta dónde no. Yo siempre digo de que en mi experiencia profesional, cuando me ha tocado ser gerente o director en alguna empresa y he tenido que desvincular a alguna persona, lo que sucede es de que si uno tuvo la capacidad de poder hablar con la persona, escucharlo, entender digamos, qué problemas tiene, ayudarlo, coachearlo, pero a la vez decirle qué pretende uno de él. Y de alguna manera es, mirá, nos sigue faltando este tema, y darle ese feedback para tratar de ayudarlo con capacidad. O sea, hacer todo lo que uno tiene que hacer como líder, como jefe, para que esa persona salga a flote. Pero en el momento en que hubo mucho esfuerzo por ayudarlo y no terminó saliendo a flote, el día que uno, si tuviera que llegar al extremo de desvincularlo porque realmente es un tapón o es, realmente, queda feo lo de tapón, pero es muy gráfico, eh, ya la charla es distinta. No hay mejor desvinculación que decirle, mira, Carlos, mira, tengo que hablar porque viste que nosotros venimos charlando. Y la persona te diga, sí, ya sé, Mariano, lo hablamos muchas veces, yo entiendo que la empresa necesita otra cosa y yo no estoy dando con el piné, no sé. Es la mejor desvinculación que te puede tocar. La peor desvinculación es la cuando vos hablas con una persona y te dice, ¿quién? Yo, pero si yo me rompo el alma acá, y no es ni consciente de lo que la empresa necesita y lo que le está dando. Entonces, el trabajar sobre el feedback y el uno a uno, es algo que vamos a hablar después, es muy importante para trabajar esos temas. Ahora, ¿cómo trabajarlos? Quizás esa persona, que recién, respondiendo un poco más la pregunta de recién, esa persona quizás tenga otro lugar en la organización. Y ojo, esto no es para reacomodar todo el tiempo gente y generar un gentío y una estructura gigantesca que no podés después soportar, sino que si realmente esa persona por su antigüedad, por su expertise y demás, está en condiciones de correrse a un costado para que alguien, digamos, con otras capacidades esté por encima de él y él siga aportando desde otro lado y demás, siempre es ideal tratar de retenerlo porque seguramente conoce la cultura, conoce una cantidad de temas. Y sirve, digamos, para seguir aportando y uno puede darle la oportunidad de seguir trabajando. Pero yo creo que es una excepción. Digamos, en general lo que termina sucediendo si hicimos todo y sigue sin resolverse, y es un lugar clave, es una posición clave. A mí me acaba de pasar en una empresa donde la persona que estaba a cargo de un área era un dueño. Y ese dueño, digamos, lo hizo hasta este momento. La empresa necesita otra cosa y estamos tomando un gerente en esa posición. O sea, estoy desplazando al dueño. Está bien, tiene dónde irse, digamos. Pero en definitiva, tuve que ir mostrándole la incapacidad, digamos, que tenía para poder seguir avanzando en lo que la empresa necesitaba en esa área y que lo que tenía que venir era un gerente profesional para hacer ese trabajo que hacía hasta ese momento y que esa persona dueña se tenía que poner en una posición más directiva, más de directorio, de dueña y no de gerenciamiento. Gracias, Mariano. Bueno, por último, no sé si querés hacer una mención y ya pasamos a los siguientes temas que tienen que ver un poco, te preguntan cómo balanceamos la agenda, cuando hablas de calidad de la agenda, ¿qué implica?
No sé si querés hacer alguna mención. Calidad de agenda es, nosotros siempre trabajamos algo que es, si hacen una matriz de qué debería hacer y no estoy haciendo, y qué no debería hacer y sí estoy haciendo. Hagan ese ejercicio nada más. Hagan y la agenda es, si sos dueño, digamos, son los temas más estratégicos, los temas de dirección, es de armarte un equipo abajo. La empresa va a crecer si crece la gente que está con ustedes. Si ustedes se desafían a tener jefes o gerentes debajo suyo que realmente sepa más que ustedes como dueños, y los desafíe, y ustedes puedan liderar la empresa desde otro lado, pero no metiéndose en cada área, sino ayudando a que esos gerentes entreguen lo mejor de sí. Ese es el desafío y esa es la agenda. En cuanto nosotros nos metemos a detalles en los temas, estamos ocupando un lugar que tienen que ocupar los ciertos colaboradores y empleados, no nosotros como dueños. Entonces, cuando vamos a los estilos, acá lo que nosotros con Julián muchas veces estuvimos trabajando y fuimos recapitulando y estamos escribiendo cosas sobre esto, tiene que ver con los distintos justamente estilos que vamos detectando. Están llamados de una determinada forma, no son exactamente tan descriptivos, pero tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con esto o caracterizaciones, le llamamos de alguna manera, o perfiles, que tienen que ver con el superhéroe. El superhéroe es todo lo puede, y entonces él abarca todo y lo sabe todo y es todopoderoso, es ese estilo de dueño o de gerente. El paternalista, que en vez de hacer que su gente se desarrolle, es como que los está cubriendo y subvencionando todo el tiempo. Pobrecito, no, sí tiene mucho, entonces yo me meto y soy el que los apaño, digamos, de alguna manera, en vez de desafiarlos y hacer que muestren lo mejor de sí, los estoy como subsidiando todo el tiempo. El perfeccionista, que es insoportable, que en definitiva Julián a veces dice en este punto que a veces, esto lo sacó de un profesor de Michigan que él escuchó que dice, a veces no hay que agregar tanto valor. Y a veces como líderes estamos en un detalle perfeccionista que la persona estuvo horas y horas sacando un determinado trabajo y nosotros le corregimos de que en realidad el título tenía que estar en azul. Entonces, ¿sabes qué? No agregues tanto valor, porque si agregas tanto valor, lo único que haces es desmotivar al tipo que está haciendo, o a la persona que está haciendo ese trabajo con tanto esfuerzo. Entonces, no agregar tanto valor, o sea, guardarse ese toque que a veces tenemos de perfeccionistas. Después está el desconfiado, ¿no? El que en realidad abarca todo y no delega y demás por ser realmente desconfiado y le cuesta mucho soltar. Está el cómodo, que en realidad lo que delega tiene que ver con las cosas que a él mucho no le gustan hacer, no lo que debería delegar. Entonces se mete en lo que le gusta, aunque no sea de su nivel, y delega cosas que son las que a él le molestan un poco hacer o le aburren, ¿sí? Entonces no tiene una delegación jerárquica, sino tiene una delegación más bien por zona de confort. Y después el totalitario, ¿no? El que es medio dictador, que tiene que ver un poco con los estilos de la foto con el megáfono, ¿no? Es el que siente que tiene, y todos tenemos un pequeño totalitario dentro, ¿no? Les iba a hacer una encuesta, pero por temas de tiempo prefiero que avancemos con los temas, a ver dónde se veían en todo esto. Algunos, o pónganlo en el chat. Algunos puede ser que haya una mezcla de los dos. A ver, voy a ver si está la encuesta. Estamos bien con el tiempo, ¿Estamos Mariano, con el tiempo? Te aviso, Ok, si perfecto. querés. A ver si... lo que pasa es que acá veo que la encuesta está como incompleta. Me la cargaron, se ve incompleta. No lo había visto. Aparecieron 3 nada más de todos. Ok. Entonces, no la vamos a hacer. Lo vamos a hacer más por chat. Y si se animan a ver cuántos tenemos de superhéroes, estos que les gusta ser el superhéroe y en realidad no se dan cuenta de esto, claramente. ¿Quién es de apañar? ¿Quiénes son? Ahí estoy leyendo, perfeccionista, recién me pasó, un paternalista y un poco de otra cosa. Están combinando paternalista, mucho paternalista. Hay un cómodo por ahí, muy bien, me gusta la autocrítica. El superhéroe, otro paternalista, mucho paternalismo, perfeccionista, paternalista y desconfiado, bien, bien. Nadie se declara totalitario,
Superhéroe, paternalista, superhéroe, superhéroe, paternalista. Muy divertido, es muy divertido esta mezcla de perfeccionista y desconfiado. Entonces es tremenda esa combinación, porque estás en el detalle y quizás lo haces por desconfiado y no bajás de ese detalle y además les corregís todo. O sea, es para tratar, ¿eh? Es para tratar, esa combinación es para tratar. Superhéroe y paternalista. Bueno, el superhéroe y el paternalista tienen mucho que ver, digamos, son bastante vinculados. Bien, bien. Ahí alguien mencionaba el tema de los estilos de liderazgo. Sí, no me quiero meter porque si no de vuelta me van a tirar la bronca del área de comportamiento humano. Están los estilos de liderazgo, y hay toda una literatura respecto a ese tema y demás. Hay uno que pone superhéroe 40%, 30% paternalista, 10% desconfiado y 10% no llega a leer otro. Ese tiene como una mezcla es un cóctel que tiene. Está muy bueno. No llegué a leer quién era, pero tenía como un combo, una polinómica de todas estas, de esos estilos. Así que bueno, es importante que me preguntan a mí. A mí, yo soy, qué buena pregunta. Y yo enseño esto y no hice el diagnóstico. No, pero yo tengo otra que no está acá, que es el planificador. Yo le planifico la vida a la gente. Y me pasa en casa que mi mujer, cuando yo ya le estoy planificando casi el día a alguno de mis hijos, me mira así y me dice, déjalo, ¿no? Porque yo le planifico la vida. Y seguramente, que no sería un problema en una organización, porque en realidad debería que cada uno se planifique lo suyo y yo ayudar en esa planificación a ver si está bien. Y yo creo que tengo alguna cosita de perfeccionista también. Creo que tengo esto del planificador y algo de perfeccionista. Así que bueno, avanzo. Muy lindo este intercambio, me gustó mucho. Si avanzamos entonces, dinámicas claves. Y acá nos metemos ya en cómo bajamos a la práctica esto. Es decir, bueno, me hablaste de la agenda, me hablaste de los estilos, me hablaste de los colaboradores y el equipo que tengo que formar. Digo, bueno, ¿y esto cómo lo bajamos al día a día? Entonces, por un lado, la tentación normalmente es a la reunionitis, ¿no? Yo les voy a hablar, cuando hablo de modelo de gobierno, de generar ciertas reuniones, ciertos ámbitos donde se tratan ciertos temas, pero también puede dar idea de reunionitis y no está más lejos que eso. Entonces, lo que suele pasar es muy que el dueño o el gerente llama a cualquier hora, en cualquier momento, todo momento, a una reunión, a 1, a 2, a 3, a lo que sea. Pero nunca hay una planificación de esa reunión. O me lo encuentro en los pasillos y hago reuniones en los pasillos, ¿no? Los temas tienen un lugar para ser tratados, para que podamos, sobre todo los temas importantes, ¿no? Si es una pregunta, che, hablaste al final con el cliente tal, ¿sí? Y eso es una cosa trivial y va y puede ser de pasillo. El punto está cuando no es de pasillo, sino que es un tema más gerencial, más que da para una reunión y hay muchos temas. Entonces, recolecten temas para generar una reunión con todos esos temas, calmen las ansiedades y generen los ámbitos adecuados. Entonces, por un lado, evitar la reunionitis. La agenda, digamos, manda. En la agenda manda quiere decir que no sea cualquier tema, sino que en realidad cuando uno hace ciertas reuniones haya una agenda y sigamos esa agenda. Yo hablo de una reunión, que ahora vamos a ver un poco cuáles. Las reuniones tendrían que ser aquellas que yo puedo juntar a mis jugadores claves cada 15 días, cada un mes. Normalmente debería ser cada un mes. Al principio la van a necesitar, quizás hasta después tienen que estirarla quincenal y después las harán en forma mensual. Pero pongamos un promedio y hablemos de reuniones semanales. En las reuniones semanales el orden del día es clave. Y que todos lleven su material. ¿Y qué se espera de qué temas se van a tratar? ¿Y qué tiene que llevar cada uno a la reunión? Parece algo tonto lo que les estoy diciendo, pero no sucede. Entonces ese caos de tratamiento de temas hace que no le pongamos la cabeza ni preparemos los temas y que las reuniones sean un caos. ¿Cuántas veces les pregunto, y quizás si quieren levanten la mano, tienen para ir levantar la mano si quieren, es cuántas veces se van de una reunión que se supone que estuvieran todos los responsables de las áreas y demás, te preguntan, bueno, ¿y qué decidieron? Y uno,
Bueno, sí, bueno, hablamos un poquito, viste, que el COVID está tremendo, y entonces, y al final, vos decís, decisiones concretas de seguimientos y diagnósticos concretos, pocos. Entonces, claramente pasa mucho eso en las organizaciones, y acá estoy hablando también de multinacionales, no estoy hablando solamente de las pymes. Entonces, el orden del día, acordar el día y que se respete durante la reunión, el temario, llevar los pendientes, traer a la mesa todo el tiempo los proyectos que están rodando para tener un estatus de avance de esos proyectos, y ni hablar KPIs, indicadores de los temas claves del negocio, ¿no? Siempre en clase me habrán escuchado algunos decir, cuando armamos un tablero y todo el mundo, tablero, cuando hablo de KPI hablo de indicadores, recién me preguntaba alguien, Key Performance Indicators, indicadores claves, ¿no?, de performance. Muchas veces, decía, lo que termina sucediendo es que cuando llevamos un tablero y logramos armar un tablero, que es el sueño de muchas pymes, yo quiero un tablero, bueno, pensamos mucho el tablero, lo armamos. Si no tenés el ámbito donde tratar ese tablero, el tablero se va muriendo. O lo ve solo el dueño, la gente no lo adopta como metodología y demás. Ahora, si dijimos que los indicadores esos son los claves del negocio, cuando nos juntamos con los gerentes, explícame por qué el tablero no es el tema del día. El tema del día tiene que ser cómo vienen todos esos indicadores que dijimos que eran los importantes que íbamos a monitorear y en el cual nos pusimos metas, y los semáforos de alguna manera hablan en verde, amarillo, rojo, como estamos en cada tema, y da para una discusión. El tablero no me va a resolver la vida, el tablero me está evidenciando cosas para que las discutamos, las diagnostiquemos y tomemos acciones. Entonces, el hecho de tener herramientas en esa reunión y llevarlas siempre nivelando hacia arriba es muy importante. Evitar claramente temas operativos es algo que se cae de maduro, digamos, de lo que estamos hablando. Y el otro es el lineman, ¿no?, que puse ahí la imagen del lineman, ¿no? Que tiene que ver que a veces, no siendo el dueño, otra persona con característica más metodológica, más ¿cómo decirlo? Sí, que es mucho más metodológico y más estructurado a veces, y que le incomodan cuando nos estamos yendo por las nubes, a ese hay que asignarle el rol de lineman. Y que no caiga mal si esa persona le dice al dueño, perdón señor, nos estamos yendo, señora, nos estamos yendo de tema. Me parece que teníamos que volver. ¿En qué quedamos entonces? ¿Qué decidimos sobre esto? Que sea un poco. A mí a veces, digamos, cuando armamos planes estratégicos o tableros y demás, y después armamos todo el modelo de gobierno en las organizaciones, me dicen, ahora venite y sentate ahí y haceme de lineman porque nos vamos a ir por cualquier lado. Entonces, a veces toda la implementación más estratégica y seguimiento de la estrategia y demás, termina necesitando a veces de alguien que haga de ese lineman, ¿no? Entonces, eso en cuanto a dinámicas claves. Entonces, acá hay un poco un resumen de eso, ¿no? Entonces, en las reuniones de gestión, llámenle gestión, comité ejecutivo, comité de gestión, bautícenlo si quieren y si no, es la reunión quincenal. Solamente los reportes directos. Cuando hablo de los reportes directos, hablo de los colaboradores claves. Acá hay un tip que les pido encarecidamente. La mesa tiene que ser lo más chica posible. No, pero no vamos a dejar a Carlos, que Carlos tiene 60 años y hace 30 que está en la empresa y él sabe de todo. ¿Es gerente, es jefe, es reporte directo del dueño? No, entonces Carlos no tiene que estar. ¿Y es un problema? Sí, va a haber que decirle a Carlos, no, se va a enterar que se armó una mesa, quizás alguien tenga un acercamiento y hablará con Carlos por otras cosas, pero la verdad es que Carlos tiene que ocupar el lugar que ocupa. Entonces, ser muy restrictivo. ¿Por qué? Porque además, cuando la mesa empieza a evolucionar, la mesa empieza a tocar temas cada vez más sofisticados, y necesitas que cada jugador que esté ahí en la mesa realmente aporte y sea un valor en cuanto a aportes. En cuanto Carlos hace 6 reuniones que no abre la boca, se empieza a sentir muy mal, y la mesa lo empieza a decir, che, ¿por qué está Carlos acá? ¿Qué tiene que hacer acá? Y no le hacemos bien a la persona. O Carlos empieza cuando en el año 78 nosotros vio que hicimos la planta, ¿no?, y se manda unas historias gigantescas y perdemos tiempo con las historias de Carlos. ¿Se entiende? Estos son los estereotipos que yo me encuentro a veces en las empresas. Digo, algunos se reirán, a algunos les parecerá que lo mío quizás es un poco despectivo, pero realmente me encuentro con estas cosas, y para que estas mesas funcionen, tienen que ser mesas
muy dinámicas, muy ejecutivas, con las mejores capacidades de la empresa y que los responsables, y que uno pueda evaluar. Ahí puse sobre la mesa horizontalidad. El objetivo de estas mesas es que entre los gerentes o los jefes que tengo o los mandos medios que tengo en la organización se coordinen entre ellos, porque si estamos hablando de un determinado proyecto, de un determinado desafío, de un determinado objetivo, todos tienen que saber, aunque no me pegue en lo directo, sino que yo sé que aquel que está y ella que tiene no sé qué tema, yo desde el área cómo le puedo impactar. Y cuando un colaborador mío me dice, no, porque me están pidiendo ahora, sí, te lo van a pedir por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque Claudia está con no sé qué tema. Y lo sé porque estoy en esa horizontalidad de esa mesa, donde se tratan los temas importantes y es a dónde va la empresa. También es un ámbito para la rendición de cuentas. Una vez que uno va paseando por las áreas y cada uno va exponiendo también cómo está su área o sus indicadores dentro de su área o su área puntual, también uno va pidiendo esa rendición de cuentas y va viendo qué capacidades, con qué criterios están tomando decisiones esos jugadores claves. Entonces, la rendición de cuentas y las capacidades y formación de criterios son también temas importantes que uno puede ir monitoreando en esa mesa. Y sobre todo el alineamiento a objetivos comunes, o sea, ahí es donde el plan estratégico, el plan a 3 años, los objetivos principales, cómo salimos de esta coyuntura de COVID por ahí. Bueno, pero tenemos un plan, hicimos un plan y estamos ejecutando ese plan y tenemos reuniones quizás más frecuentes que lo habitual porque esta dinámica de que hoy estamos encerrados, mañana no y demás, nos cambia el negocio, nos cambia las decisiones que tenemos que tomar y entonces tenemos que tener un plan B. Bueno, ahí esta mesa es donde se piensan esas cosas y esos objetivos comunes, ahí es donde todos nos alineamos atrás de esos objetivos. No sé si hay preguntas hasta acá, Ine. Hay muchos comentarios que vos mismo fuiste leyendo y contestando. Hay una pregunta más amplia y generalista que la tengo guardada como más para el final, para no Dale. interrumpirte, así que si te parece, Avanzó. seguimos. Bárbaro. Bien, entonces, después de esa reunión que estamos hablando, que es esta del dueño, del gerente, acuérdense que esto puede ser dueño, gerente general con su equipo de colaboradores inmediato, o puede ser un gerente de una multinacional con su equipo, también de sus colaboradores más inmediatos. Esa es la mesa, ¿no? Pero luego cualquier líder, digamos, necesita tener el 1 a 1. ¿Por qué? Porque la verdad que, y acá yo lo propongo una vez a la semana, ¿no? La agenda cuando me preguntaban cómo sería la agenda del número 1, primero te tendría que decir venía al delegar sin perder el control, pero vamos a tirar algunas cositas igual, que tenía que ver con tratar estos temas estratégicos y agendarse, que los lunes hablo con Marcelo, el martes con Luisa, el miércoles con tal, y así. Y me ordené la semana, y no hay un día que yo no me reúna con alguno. Y tengo esa secuencia. Y Luisa ya sabe que los martes me toca con ella. Y entonces ella prepara los temas para... Ahora, ¿qué es lo que yo hablo cuando me junto con Luisa? En el 1 a 1, por un lado es estar seguro de que Luisa entendió las prioridades. De que dentro de su área y los temas que tiene, ella entendió qué es lo que esperamos en cuanto a prioridades. Porque quizás tiene mucho tema, está abarrotada de temas y en realidad a veces necesita una orientación y el dueño no hay nadie mejor que el gerente responsable del área o el dueño o el gerente general que le diga, no, mira, ¿sabes qué? Esto entonces que espere, hacete esto, y en definitiva le estás ayudando muchísimo a ordenar su propia agenda. Una frase que yo siempre animo muchísimo al líder respecto a su equipo en un 1 a 1 es ¿en qué te puedo ayudar? O sea, ¿dónde estás ahogado? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás trabado? Y poder ayudarlo y escuchar. Porque ahí es donde uno tiene la oportunidad de, o fijarle, como decíamos antes, las prioridades, o ayudarlo, o ver, o diagnosticar de alguna manera dónde necesita capacitarse, o dónde necesita trabajar ciertos aspectos. Mira, lo que pasa es que Mariano es muy estructurado, y la verdad, lo que me pasa cada vez que se vuelve loco, porque como no pudo hacer el paso 1, después el 2 y después el 3, ahí se traba. Y le pasa siempre eso. Entonces, ahí es donde uno en el 1 a 1 puede detectar esas cosas y ayudar a descontracturar a Mariano que están estructurados. El feedback en privado, que no se puede hacer en la mesa, también a cuidar mucho que en la mesa general, la de coordinación, la de gestión, no dejar demasiado en evidencia a alguno. Me parece que eso es para la charla de 1 a 1. Mira, el otro día en la reunión de gerentes, en la reunión de jefes, en la reunión de gestión,
cuando presentaste el proyecto no lo tenías preparado, te pasó esto, discutiste con otro y al final una falta de criterio total. A ver, yo te voy a explicar. Tenemos que ver más de este punto de vista y uno tiene como una posibilidad de hacer un feedback un poco más privado y personalizado. Y lo hablamos recién, detectar las capacidades a desarrollar de esa persona, de ese uno a uno, ¿no? Claramente, piensen en que cada mesa de estas y ese uno a uno es más fácil en una empresa más chica, y así todo, digamos, a la empresa más chica, al dueño, por la agenda y por hacer un poquito de todo, le cuesta tener el tiempo para esto. Por eso cuando hablo de calidad de agenda, hablo de tener el espacio para la reunión quincenal y tener el espacio para el uno a uno, y evitar que lo que tiene que ir a la mesa grande o lo que tiene que ir al uno a uno se filtre por los pasillos en términos de que los termino resolviendo en un teléfono o un mail. Tratemos de que condense, hay cosas urgentes y hay que tratarlas cuando hay que tratarlas, pero lo que puede esperar se trata en la reunión de los martes y después en la reunión quincenal. ¿Tá? Yo entiendo que los negocios son dinámicos, parece como muy estructurado lo que estoy diciendo, pero lo importante es que en la de uno a uno se traten los temas de uno a uno y no se traten los temas que tienen que escuchar al resto, porque eso hay que llevarlo a la mesa grande. Y los temas de mesa grande, si hay alguna urgencia, simplemente es llamarle la atención a alguna persona diciendo, acordate de este tema, mirá que lo tenemos que tratar en la reunión del quincenal. Perfecto. Y va. De vuelta, las urgencias son urgencias, pero que no todo se convierta en urgencias, ¿no? Luego, ya acá nos metemos en medición de performance, ya terminando, y en lo que tiene que ver con medición de performance me han escuchado hasta hartazgos quienes me han tenido en clase, el hecho de que el gran desafío del PYME es mirar por detrás de la ola del tsunami. Saber cómo me voy a quedar parado después del tsunami. El hecho del largo plazo y la visión es una obsesión. Yo uso a veces un hashtag que tiene que ver con matemos el cortoplacismo. Creo que el cortoplacismo nos mata como país, nos mata como empresarios, nos mata, realmente es peor que el coronavirus. Y es lo que no nos deja ver después. Y a veces como PYME tenemos una excelente excusa con las crisis, que son reales, las sufrimos, y en este país, realmente en Argentina, eso lo tenemos cada tanto y demasiado seguido para mi gusto, pero créanme que los que han sabido sortear el temporal, pero también mirar detrás de la ola del tsunami para entender qué va a quedar después del tsunami, dónde yo me posiciono, esa gente realmente capitaliza muchísimo y queda mucho mejor parado que la competencia si pudo no perder esa visión de mediano y largo plazo. Fijar objetivos atrás de esa visión. Yo cuando hablo de visión, también me habrán escuchado algunos, hablo de cómo quiero como empresa salir en la foto dentro de 3 o 5 años. Importante imaginarse esa foto, fijar los objetivos y el año a año que yo debería estar cumpliendo qué objetivos para llegar a esa foto dentro de 3 o 5 años. Tener siempre proyectos de mejora en todas las áreas. Y por eso también a la mesa es importante, lo que levanta el nivel estratégico del tratamiento de temas en la mesa tiene que ver con qué calidad de temas llevamos, y si uno lleva los KPIs, o sea, los indicadores claves, lleva los proyectos más importantes que tiene la empresa, es raro que estemos hablando, claramente tenemos que hablar de las ventas del mes, el resultado del mes, las acciones comerciales, que quizás eso seguramente sea también parte de la mesa, pero para no caer en el micromanagement que le dicen, tratar de ser muy consistente en estar todo el tiempo levantando la cabeza y mirando por arriba de la ola del tsunami. Y como no podía ser de otra forma, medir, medir y medir, por lo cual los sistemas de información que tengan en la organización hay que invertir en eso. Los que puedan ahora aprovechar esta coyuntura y tengan posibilidad de invertir en sistemas de gestión y no lo tienen, hoy hay sistemas de contabilidad, de reporting y demás muy baratos en la nube por menos de 10.000 pesos por mes y son abonos baratos. Digo, no puede ser hoy una excusa no tener información y no poder medir por no tener sistemas, ¿no? Y cuando hablo de sistemas de medición estoy hablando de vuelta de los indicadores, del tablero, de tener una proyección, un presupuesto, de tener las mediciones de las distintas áreas. Cada área debería tener su tablerito de qué indicadores son importantes para cada una de esas áreas. Hasta ahí estamos y como síntesis entonces, solo para recapitular en las 4 dimensiones, armen el equipo, revisen sus estilos de dirección,
trabajen mucho en medir y tener mediciones y fijar objetivos en términos de mediciones y de indicadores, y sobre todo la parte de armar esa mesa, ese modelo de gobierno que va a permitir que la agenda del número 1 realmente levante nivel. Tener una mesa desafiante, donde se tratan temas realmente no operativos, donde los temas operativos son un tema de los colaboradores, de los líderes que tengo debajo, es importante para mejorar la calidad de agenda del dueño. Inés. Bueno, a ver, tuviste una audiencia muy activa, hubo mucho comentario relacionado con el tema del manejo de la agenda, con el tema de quiénes tienen que estar en las reuniones, cada cuánto. Por ahí, bueno, tal vez te pueden escribir un mail si hay preguntas que son más puntuales e individuales de cada uno. Y te voy a leer una pregunta como para, que es bastante amplia y generalista, como para poder darle un cierre. Que hicieron hace un rato ya. Antonio dice: buen día, ¿cómo se adecúan las pautas disciplinarias en épocas de pandemia? ¿Hasta dónde se puede seguir exigiendo en este contexto? ¿Y cómo se trabaja en el día después de la crisis? ¿Conviene ir adelantando o trabajando en conjunto las modificaciones en el reglamento de la empresa por una nueva normalidad? A ver, que muchas veces las empresas no tienen ni ese reglamento, ¿no? Sobre todo la empresa PYME, temas disciplinarios, yo te diría que son muy pocas las empresas que tienen esos reglamentos. Eso sería... Y hay empresas que directamente no lo quieren tener, digamos, por estilo del dueño, por estilo o cultura organizacional, no quieren poner temas disciplinarios. Cuando uno va avanzando, se delega mucho esto disciplinario en lo que tiene que ver con el liderazgo de cada uno de los jefes sobre su gente. Y hay cosas que se hablan en esas reuniones que tienen que ver con comportamientos, actitudes o temas que no se quieren o son parte del código, digamos, de comportamiento y de convivencia de la organización. Y más que escribirlo, se viven. Y se cuidan mucho. A veces algunos hacen algún decálogo y demás de comportamientos no deseados, o le llaman de distintas formas los mandamientos, y son más que nada, hacen hincapié en valores, digamos, un poco por ahí. El otro punto es que lo que ha pasado ahora en la pandemia, digamos, si es por aprovechar el momento o no, yo creo que ahora es un momento demasiado sensible como quizás para trabajarlo puede ser, pero no para publicitarlo, digamos, para comunicarlo. Comunicar ahora un reglamento de comportamientos y demás, cuando la gente está tan sensibilizada, me parece que no sería muy oportuno. Sí, por ahí pensarlo y trabajarlo, pero yo lo reforzaría más en valores. Yo soy más de la idea, acá debe haber opiniones muy diversas, pero claramente hay estilos de organización que toda la parte reglamental y toda la parte más escrita y más de tratar de dejar como muy de abogado, digamos, cae mal. Yo lo haría énfasis en valores. Yo insistiría en hacer un decálogo de valores de lo que queremos de la gente. Y después, cuando tenemos que tener una conversación con alguno por haber tenido un comportamiento, una actitud o algo, infringió alguna regla, primero está el jefe, no el dueño. El jefe inmediato es el que tiene que hablar, y recalcarle qué valores fueron los que se incumplieron para volverlo a hacérselo ver y que reflexione sobre ese tema. Después están sanciones disciplinarias y demás, ya cuando hablas de un tema más de operario, de planta y demás, ya es otra cosa, ¿no? Yo estoy hablando más de PYME, quizás a un nivel más de jefaturas y empleados administrativos. Ya cuando te vas a operarios, ahí ya empiezan las sanciones, las suspensiones y demás, porque es un ámbito más difícil para gobernar justamente, pero ahí también hay que empoderar mucho al supervisor, al jefe de esos grupos, para que transmita todo el tiempo. Esto es un cascadeo. De esa mesa que hablamos antes, tiene que cascadear todos estos valores, tiene que cascadear todos estos alineamientos de objetivos y acciones, ¿no?
Bueno, Mariano, si te parece, hacemos ya el Quieren sancionar, cierre. Inés, acá hay gente que quiere sancionar, sacarle tarjeta amarilla a todo el mundo. Si yo ya dije que quizás hay echar gente pasando de fase a fase, no quiere decir ya que, y si es reiterado, y que si es reiterado tenés que tener un montón de charlas con él, haber tenido, y si no las tuviste, volvérselo a remarcar, y decirle que realmente estás cuestionándote su rol en la empresa, porque si es reiterado y es un gerente, realmente tenés que tener una charla muy a fondo con él, pero tenés que ir como sacándole muchas tarjetitas amarillas para después tener la charla que yo dije, si la cosa no cambia y realmente él no reflexiona. Así que nada, bueno, Bueno, ahí estamos, perdón. polémico ese comentario. También acá Cristina agrega, ¿y qué pasa si es un familiar? Porque entonces, ¿cómo le querés contar que, bueno, de que Miren, es familia y la cuestión da para emocional? otra charla, sí, da para otra charla Es totalmente, un si es webinar familiar, completo. protocolo y otras cosas, sí, tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado y por haber estado del otro lado. Mariano, no sé si quieres decir unas últimas palabras y cerrar vos. Yo les agradezco a todos por haber participado. Bueno, a todos gracias por haber estado. Realmente para mí siempre es un placer poder compartir estas cosas. La verdad que me divertí con este intercambio también que se generó con ustedes vía el chat y vía las votaciones, así que muy divertida esta parte. Tengan en cuenta esto, de vuelta, sus empresas van a ser los que sean sus equipos. La empresa, incluso ustedes pueden ser una limitante al crecimiento. Incorporen capacidades, inviertan, pongan guita, pongan plata, inviertan en talento. Y este es un momento excelente porque hay gente que se está quedando sin trabajo. Traten de tomarse un antiácido, sacar la billetera y contratar ahora gente con capacidad que aunque se quede 2 años en la empresa, les aseguro que les agregará un valor enorme y va a dejar incorporado una cantidad de capacidades internas que les van a venir muy bien y ustedes van a aprender mucho. Así que inviertan en talento. Muchas gracias a todos. Los esperamos. La próxima será el 23 de julio. Si quieren ir agendando, igual se comunica todo siempre en la web del IAE y sacamos las comunicaciones, pero veo que muchos ahí preguntan también, así que les adelanto también la próxima fecha. Gracias a todos, que tengan una linda tarde. Hasta luego a todos, gracias.